¿Quieres mejorar tu inglés? Cuando aprendemos un nuevo idioma existen cientos de temas gramaticales y la realidad es que algunos son más útiles que otros. Es por eso que en la clase del día de hoy te enseñaré un tema muy útil que te ayudará a formar nuevas ideas y maneras de expresarte en inglés. Ese tema son los modal verbs o verbos modales. Si no sabes qué es un verbo modal, es un tipo de verbo que, como su nombre lo dice, se usa para indicar modalidad, es decir, probabilidad, habilidad, permiso, solicitud, capacidad, sugerencias, orden, obligación o consejos. Y como puedes ver, es un tema muy completo. Para ayudarte aún más, los aprenderemos con una fórmula muy sencilla que podrás utilizar en cualquier situación y en cualquier lugar. Además, los veremos con ejemplos de la vida real que seguramente te servirán para tus futuras conversaciones en inglés. Pero antes de empezar, me gustaría agradecerles a todos ustedes por apoyar tanto este tipo de videos, por sus likes, comentarios, por compartir las clases. Cada día somos más y más en esta gran familia. Ahora sí, volvamos con el video. Como te estaba diciendo, vamos a aprender a usar los modal verbs, y para ello, primero vamos a aprender la fórmula con la cual vamos a crear nuestras frases para expresar cualquier idea que tengamos. Así que vamos a verla. Lo primero que vamos a usar es un pronombre personal, es decir, el sujeto de nuestra oración, y como vamos a estar hablando de nosotros mismos, usaremos el pronombre personal I, que significa yo. Lo segundo que vamos a usar, y que a continuación aprenderemos, es un modal verb, que como te comenté anteriormente, cada uno tiene usos específicos, y el que vamos a utilizar dependerá de lo que queramos decir. Lo tercero es usar un verbo en forma base, es decir, sin ninguna modificación, como jugar, comer, cantar, etc. Y por último y de manera opcional, es agregar un complemento para que nuestra oración sea más completa. Una vez que ya sabemos la fórmula para estructurar nuestras ideas, ya podemos aprender nuestros modal verbs. Los aprenderemos junto a situaciones de la vida real que seguramente te van a encantar. Así que vamos a ello. El primero y quizás el más conocido es can. 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 En español es el verbo que conocemos como poder e indica habilidad o posibilidad. Por ejemplo, supongamos que estás de paseo por la ciudad y te encuentras con un extranjero perdido. Él trata de comunicarse contigo en español, pero ves que está muy nervioso. Siguiendo nuestra fórmula, podríamos decirle, no te preocupes. I can speak English. I can speak English. Puedo hablar inglés. El segundo es could. 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 Este es el pasado de can y en español es el verbo podría, y al igual que can indica habilidad o posibilidad pero en pasado, o también para expresar que podemos hacer algo pero de una forma más educada. Por ejemplo, supongamos que tu mamá está muy ocupada limpiando la casa y ves que todavía le faltan varias cosas por hacer. Ella les pregunta a ti y a tus hermanos quién podría lavar los platos. Siguiendo nuestra fórmula y suponiendo que somos buenos hijos, podríamos decirle I could do it. I could do it. Yo podría hacerlo. El tercero es might. 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 En español es mejor conocido como podría o quizás, pero a diferencia de could, utilizamos might para hablar de posibilidades que podrían pasar por alguna situación o circunstancia. Por ejemplo, supongamos que estás en el parque con tus amigos, pero por alguna razón no te sientes muy bien. Un amigo tuyo lo nota y te lo dice. Siguiendo nuestra fórmula, podríamos decirle I might go to the doctor. I might go to the doctor. Quizás vaya al doctor. Como puedes ver, a diferencia de could, no estamos expresando ninguna habilidad o algo que podamos hacer, sino algo que podríamos hacer como resultado de una situación. Y si te preguntas por qué después de go le agregamos un to, fue porque estamos hablando de ir a un lugar o en este caso con alguien. El cuarto es will. 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 Que además de ser un auxiliar, también es un verbo modal y lo utilizamos para convertir las acciones en futuro.
Por ejemplo, en vez de decir yo como pizza, puedo decir yo comeré pizza. Así es como convertimos una acción en futuro. Por ejemplo, supongamos que vas a terminar la escuela y un amigo tuyo te pregunta qué harás en las vacaciones. Siguiendo nuestra fórmula, podríamos decirle I will study English. I will study English. Estudiaré inglés. El quinto es should. 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 En español, mejor conocido como deberías, y lo utilizamos para expresar una obligación o recomendación. Normalmente lo utilizamos para reflejar nuestra opinión de lo que es correcto. Por ejemplo, supongamos que últimamente has estado trabajando mucho y no duermes absolutamente nada. Te ves al espejo y te ves muy cansado. Siguiendo nuestra fórmula, podrías decirte a ti mismo, I should sleep more. I should sleep more. Debería dormir más. El sexto es must. 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 En español lo podremos traducir como deber y lo utilizamos para indicar obligaciones, prohibiciones o necesidades. Por ejemplo, supongamos que reprobaste un examen en la escuela y el siguiente no lo puedes reprobar. Entonces estás muy nervioso y te dices a ti mismo, I must study for the exam. I must study for the exam. Debo estudiar para el examen. Usualmente usamos should y must para darle recomendaciones u obligaciones a otra persona, pero como ahora estamos hablando de nosotros mismos, lo estamos usando de esta manera. Pero si quisiera decírselo a otra persona, es exactamente igual. Nada más cambiamos el pronombre personal o el sujeto de nuestra oración. Por ejemplo, pudimos haber dicho You should sleep more. Deberías dormir más. O You must study for the exam. Debes estudiar para el examen. El séptimo es would. 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 Y en español es lo que conocemos como la terminación iría en los verbos. Por ejemplo, comer, comería. Cantar, cantaría. Estudiar, estudiaría, etc. Y lo utilizamos para hablar de una preferencia y para preguntar por algo educadamente. Por ejemplo, supongamos que fuiste a visitar un muy buen restaurante con tu mejor amigo. Llega el mesero y les pregunta qué van a ordenar. Siguiendo nuestra fórmula, tú podrías decirle I would like a cup of coffee. I would like a cup of coffee. Me gustaría una taza de café. Por último, y como algo extra para tener en cuenta, tenemos 3 modal verbs que significan lo mismo que algunas anteriores. En primer lugar, tenemos may. 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 Que es prácticamente lo mismo que might, y ambos son igual de usados. Se usan para hablar de posibilidades que podrían pasar por alguna situación o circunstancia. En segundo lugar, tenemos shall. 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 Que es lo mismo que will, pero un poco más educado y mucho menos común. Y ambos son usados para hacer una acción en futuro. Y en tercer lugar, tenemos ought to. Ought to. Ought to. Que es lo mismo que should, y su uso es poco común, y las utilizamos para expresar una obligación o recomendación. Si quieres usarlos, es totalmente opcional, así que no te preocupes por ellos, nada más fueron como un dato extra. Eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Si te ha servido y sobre todo has aprendido algo nuevo el día de hoy, me apoyarías mucho comentando y dejando tu like. Si quieres alguna clase en especial, dímelo y con gusto te ayudaré. Cada semana hay clases nuevas con las que podrás aprender inglés de una manera diferente, totalmente gratis. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un excelente día.